En las profundidades de los anales de la historia se ocultan enigmas para los que aún no existen respuestas unívocas. Con frecuencia, son precisamente estos espacios en blanco del pasado los que se convierten en terreno fértil para las teorías de la conspiración. Y aunque los escépticos se apresuran a descartarlas, la sabiduría popular nos recuerda que no hay humo sin fuego. En el fundamento de cada una de estas leyendas residen artefactos reales y hechos documentados. Nuestra tarea es separar la verdad histórica de las capas posteriores y la invención, y comenzaremos con la leyenda del misterioso planeta Nibiru. Hace aproximadamente 5 milenios, en las fértiles tierras de la Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Éufrates, hoy parte del actual Irak, floreció una civilización asombrosa. Este pueblo, que conocemos como los sumerios, sentó las bases de la escritura, la arquitectura monumental, la compleja vida urbana, la legislación y, lo que es especialmente relevante para nuestro tema, de la astronomía científica. Su cultura se erigió como uno de los ejemplos más tempranos y brillantes de una sociedad altamente organizada en la historia de la humanidad. Los sumerios erigieron las primeras ciudades-estado de la historia, entre las que destacaron Uruk, Ur, Lagash, Eridu y Nippur. Cada una de estas polis gozaba de plena autonomía, poseía su propio ejército, un código legal, mercados bulliciosos y, por supuesto, un templo majestuoso. El santuario, o Egal, que significa gran casa, no era simplemente un lugar para ritos religiosos. Era el verdadero centro neurálgico de la vida urbana. Albergaba la administración, el tribunal, la tesorería, un observatorio científico y una institución educativa donde se formaban los futuros escribas, funcionarios y sacerdotes. La misión principal de estas élites instruidas no era solo mantener el orden terrenal, sino también observar meticulosamente el orden celestial. Los sumerios estaban convencidos de que todo lo que sucedía en la tierra, desde una cosecha abundante hasta el desenlace de una guerra, era un reflejo directo de la voluntad divina, cifrada en el movimiento de las estrellas, los planetas y la luna. De aquella época han llegado hasta nosotros decenas de miles de tablillas de arcilla, cubiertas de escritura cuneiforme, testigos mudos de su existencia. Entre ellas se hallan registros económicos, veredictos judiciales, poemas épicos, tratados médicos y catálogos astronómicos. Los textos hallados en las ruinas de la biblioteca del rey asirio Asurbanipal en su capital, Nínive, revisten un valor especial. Esta colección, desenterrada en el año 1849 por el arqueólogo Austen Henry Layard, es hoy el orgullo del Museo Británico. Entre estos tesoros destaca la célebre tablilla doble Mul Apin. Datada en el siglo VIII antes de nuestra era, contiene observaciones sistematizadas que se habían registrado durante al menos los 700 años precedentes. Este artefacto no es un mito, sino una auténtica obra científica, la primera enciclopedia estelar en la historia de la humanidad. En ella se describen detalladamente las trayectorias del Sol, la Luna y los planetas. Se registran las constelaciones estacionales, los relojes estelares y se ofrecen incluso recomendaciones prácticas para los agricultores basadas en los ciclos celestes. Los sumerios y sus herederos culturales, los babilonios, conocían a ciencia cierta los 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los denominaban errantes celestes, a diferencia de las estrellas fijas, y cada uno de estos cuerpos se asociaba con una deidad poderosa: Venus con la diosa Ishtar, Marte
con Nergal, dios de la guerra, y Júpiter, con Marduk, el dios supremo. Sus trayectorias se seguían minuciosamente y se anotaban en tablas, a partir de las cuales se elaboraban tanto pronósticos astronómicos como predicciones astrológicas. Y es precisamente en este vasto conjunto de datos astronómicos precisos donde periódicamente aparece una palabra enigmática, Nibiru. En acadio, idioma emparentado con el sumerio, sonaba como Neberu, y su raíz significaba cruce, vado o punto de encuentro. Este término figura en textos mitológicos, astronómicos e incluso calendáricos. Sin embargo, su significado siempre ha permanecido polisémico y contextual. En algunos casos, Nibiru es un punto convencional en la esfera celeste, el lugar donde se cruzan el ecuador celeste y la eclíptica. En otros, es la denominación de una estrella específica. Así, en el poema babilónico de la creación, el Enuma Elish, se narra que el dios Marduk estableció la estación de Nibiru para indicar los caminos a las estrellas dioses, de modo que ninguna de ellas se extraviara. En otros textos, Nibiru se identifica con Júpiter, especialmente en el momento de su culminación, cuando el planeta gigante brilla con mayor intensidad en lo alto del horizonte. En la tablilla K 674 de los archivos asirios, se menciona que la aparición de Nibiru presagia cambios. Algunos investigadores prominentes, incluido el sumerólogo Wayne Horowitz, basándose en el análisis de textos similares, llegaron a la conclusión de que Nibiru podría no haber sido un cuerpo físico concreto, sino más bien un punto de referencia celeste, una especie de hito en el sistema de coordenadas de los antiguos astrónomos, a partir del cual se trazaban las trayectorias de otros astros. Es importante subrayar: en ningún texto sumerio o babilonio auténtico conocido se describe a Nibiru como un planeta, y mucho menos como un cuerpo celeste con una órbita increíblemente alargada que se extiende más allá de los confines del sistema solar. Tal concepto simplemente no existía en las civilizaciones antiguas. Sin embargo, en el siglo XX, a este nombre le estaba destinado un significado sensacional y completamente nuevo. En el año 1976, el escritor Zecharia Sitchin publicó el libro El duodécimo planeta, en el que afirmó haber descifrado los textos sumerios de una nueva manera. Sostuvo que había descubierto en ellos menciones de un planeta que irrumpe en el sistema solar cada 3.600 años, y que en este mundo habitan poderosos alienígenas, los Anunnaki, quienes, según él, crearon a la humanidad. Así, sobre las ruinas de la antigua astronomía y retazos de mitos, nació una leyenda cuya sombra cubriría la auténtica historia de Mesopotamia durante muchas décadas. Sitchin respaldaba sus afirmaciones citando una antigua tablilla que supuestamente representaba el sistema solar con cuerpos adicionales. Sin embargo, ninguno de sus argumentos resiste el choque con los hechos científicos. Así, la famosa tablilla BA 243, que él presentaba como prueba, en realidad contiene solo un patrón geométrico estilizado y no un mapa de nuestro sistema planetario. Sus traducciones de los textos sumerios difieren drásticamente de las versiones académicas universalmente aceptadas, y la abrumadora mayoría de sus sonoras declaraciones se basa en conjeturas y especulaciones libres. Los principales asiriólogos, filólogos y arqueólogos del mundo, incluyendo autoridades como William Hallow, Robert Simpson y Michael Heiser, sometieron los trabajos de Sitchin a un análisis detallado y emitieron un veredicto inequívoco. Sus obras no son historia, ni lingüística, ni arqueología, sino una ingeniosa pseudociencia. A pesar de ello,
Sus libros alcanzaron una popularidad colosal. La idea del planeta Nibiru se filtró en la cultura de masas y a principios de los años 2000 comenzó a propagarse activamente en el espacio de Internet. En el preámbulo del año 2012, en medio de la ola de interpretaciones erróneas del calendario maya, el mito de Nibiru experimentó un segundo nacimiento, generando una ansiedad masiva. Se la empezó a llamar el planeta del apocalipsis, y esta historia adquirió tal magnitud que la NASA se vio obligada a publicar un desmentido oficial donde se explicaba claramente: ningún planeta con tales parámetros se registra, se observa ni existe. La ironía del destino radica en que, casi al mismo tiempo, en la astronomía real nació otra hipótesis, genuinamente científica. En el año 2016, los científicos Michael Brown y Konstantin Batygin presentaron cálculos matemáticos que señalaban la posible existencia de un masivo noveno planeta mucho más allá de la órbita de Neptuno. Su presencia no fue confirmada por observaciones directas, pero se infirió basándose en anomalías en el movimiento de objetos cósmicos distantes. Este planeta hipotético recibió el nombre de trabajo Planeta 9, y a pesar de cualquier tentadora similitud, no tiene ninguna relación con el mítico Nibiru. De este modo, nos encontramos ante dos realidades: la científica, fundamentada en artefactos, textos y datos verificables, y la cultural, tejida de mitos, fantasías y creencias populares. Pero una cosa sigue siendo innegable: los sumerios fueron, en efecto, astrónomos sobresalientes que buscaron en la danza celeste de los astros orden, ritmos y señales. Sus observaciones sentaron las bases de toda la astronomía posterior. Y aunque Nibiru nunca fue un planeta, su nombre se ha convertido en un potente símbolo de la eterna atracción humana por el misterio y el anhelo de explicar lo desconocido. Sin embargo, los misterios no solo se esconden en el abismo centelleante del cosmos. Algunos de ellos yacen justo bajo nuestros pies, sepultados entre la nieve, en medio de montañas silenciosas y árboles centenarios. Son enigmas donde todo es demasiado tangible para ser una invención, y a la vez demasiado ilógico para encontrar una explicación sencilla. Una de esas historias escalofriantes tuvo lugar en el invierno de 1959 en los Urales septentrionales, en la Unión Soviética. Un grupo de 9 excursionistas emprendió una expedición desafiante y desapareció sin dejar rastro. Su tienda de campaña, hallada posteriormente, había sido cortada desde el interior. Algunos cuerpos de los participantes fueron encontrados sin ropa de abrigo, con lesiones horribles e inexplicables, y se detectaron rastros de radiación en sus pertenencias. La investigación, que duró 3 meses, concluyó con una formulación sin salida. La causa de la muerte fue una fuerza natural insuperable. Tras esto, el silencio reinó durante décadas. Esta es una historia donde casi cada hecho está oficialmente documentado, pero casi ninguno ha encontrado una explicación exhaustiva. Los participantes de aquella fatídica expedición no eran aventureros diletantes. Eran personas preparadas, disciplinadas y experimentadas, con varias travesías a sus espaldas. Todos ellos, estudiantes y egresados del Instituto Politécnico de los Urales, con edades comprendidas entre los 20 y los 27 años, poseían en su mayoría una mentalidad de ingeniero, conocedores a la perfección de las normas de seguridad y de las particularidades de la supervivencia en condiciones extremas. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, estudiante de 5º curso, un talentoso ingeniero de radio, conocido por su carácter sereno, confiable y sus dotes de liderazgo.
Junto a él marchaban sus amigos, entre quienes se encontraban Georgi Krivonichenko, Yuri Doroshenko, Nikolai Thibault-Brignol y Zinaida Kolmogorova, todos ellos con autorización para rutas de máxima dificultad. En el grupo también figuraba Lyudmila Dubinina, una de las pocas mujeres que se atrevían con las expediciones invernales. Tenía 21 años y ya había experimentado una situación extrema cuando una persona falleció durante otra travesía. Uno de los miembros de mayor edad y más enigmático era Semyon Solotaryov. Con 37 años de edad, era ajeno al grupo ya formado y se unió a la expedición en el último momento. Un hombre con un pasado militar y experiencia en el servicio sabía perfectamente cómo comportarse en circunstancias críticas. Formaban un equipo donde cada uno conocía su papel. Un colectivo bien cohesionado, físicamente resistente, con un plan claro y una vasta experiencia. Precisamente este hecho, su altísima preparación, convierte la tragedia en un rompecabezas irresoluble. El grupo inició la ruta el 27 de enero de 1959. La última vez que se les vio con vida fue en la aldea de Vizhai, desde donde comenzaron su ascenso hacia la montaña Otorten. El 1 de febrero instalaron su campamento en la ladera del monte Yolat Siajl, una montaña cercana. Fue su última noche, transcurrida según las normas, en un mundo donde aún regían las leyes de la lógica y la experiencia humana. La elección del lugar para la última parada ya de por sí plantea interrogantes. Una ladera expuesta a todos los vientos, extremadamente insegura e incómoda para pernoctar. Al parecer, los experimentados excursionistas simplemente no lograron descender más abajo, hasta la zona boscosa, antes de que cayera la noche. A partir de ese instante, la comunicación con ellos se interrumpió para siempre. La fecha límite para el contacto, el 12 de febrero, transcurrió en completo silencio. La operación de búsqueda no se puso en marcha hasta el 20 de febrero, y el día 26 los rescatistas dieron con la tienda del grupo. Parcialmente cubierta por la nieve, estaba inclinada, y su lona había sido cortada desde el interior. Dentro quedaron todas las pertenencias valiosas: ropa de abrigo, provisiones de comida, documentos, un hacha y calzado. Desde la lona cortada, cuesta abajo, en dirección al bosque, se extendía una cadena de huellas. Las pisadas de quienes, descalzos o solo con calcetines, caminaron sobre la costra helada, enfrentándose a un frío de 30 grados bajo cero. Días después, se encontraron los primeros cuerpos. 5 de los participantes fueron hallados cerca del bosque. 2 yacían junto a los restos de una pequeña hoguera, y los otros 3, al parecer, intentaron regresar a la tienda, pero sucumbieron al frío en el camino. La búsqueda de los 4 restantes continuó hasta mayo, cuando sus cuerpos fueron encontrados bajo una capa de nieve de varios metros en un profundo barranco. Estaban peor vestidos que el primer grupo de 5, pero fueron ellos quienes presentaban las lesiones más horribles e inexplicables. Lyudmila Dubinina tenía las costillas destrozadas y le faltaban tejidos blandos, incluida la lengua. Semyon Solotaryov tenía el tórax completamente destrozado. Nikolai Thibault-Brignol presentaba un traumatismo craneoencefálico gravísimo. Los expertos concluyeron que tales daños solo pudieron haber sido infligidos por una fuerza inmensa, comparable a una onda expansiva o una caída desde gran altura. Sin embargo, los cuerpos no mostraban ninguna lesión externa, ni hematomas, ni abrasiones. En la ropa de Georgi Krivonichenko y Semyon Solotaryov se encontraron rastros de contaminación radiactiva, 2 o 3 veces superiores al fondo natural de radiación. El origen de esta radiación nunca fue establecido. Posteriormente, se planteó la hipótesis de que Krivonichenko
pudo haber transportado la radiación consigo, ya que anteriormente había trabajado en una instalación atómica clasificada en Chelyabinsk 40, pero esta explicación no pasó de ser una mera conjetura. No se encontró radiación en ninguno de los demás miembros del grupo. La investigación se prolongó solo 3 meses, y el 28 de mayo de 1959 el caso fue cerrado. En el informe oficial figuraba una formulación que, más que ofrecer una respuesta, generaba aún más interrogantes. La causa de la muerte de los excursionistas fue una fuerza natural que no pudieron superar. Así se marcó el inicio de la tragedia más conocida y sin resolver de la historia soviética. Cuando los investigadores comenzaron a analizar el lugar de los hechos, resultó evidente que no se trataba de un simple accidente. Demasiados detalles desentonaban, rompiendo cualquier secuencia lógica. Baste con mencionar la tienda de campaña, erigida en una ladera expuesta y gélida, cuando apenas a 1,5 kilómetros más abajo se extendía un bosque, un refugio mucho más seguro y sensato para pasar la noche. Las huellas que se alejaban de la tienda dibujaban senderos paralelos, pero de forma caótica, lo que sugería desorganización y quizás un terror desbocado. En el pino donde se hallaron los cuerpos de Krivonichenko y Doroshenko, se encontraron ramas gruesas rotas a una altura de aproximadamente 3 metros, hecho corroborado por fotografías y testimonios. Es probable que los excursionistas hubieran intentado con desesperación trepar al árbol para otear el horizonte o recolectar ramas secas, pero bajo el frío glacial de la noche y sin abrigo, aquello parecía el gesto supremo de la desesperación. La distribución de la indumentaria también genera un profundo desconcierto. Los primeros cuerpos hallados portaban fragmentos de prendas de vestir que pertenecían a otros miembros del grupo. Esto sugiere que, en sus últimos instantes, los vivos intentaron abrigar a sus compañeros que sucumbían al frío. No obstante, persiste la inexplicable realidad de por qué las lesiones más graves, aquellas incompatibles con la vida, fueron sufridas por quienes peor equipados estaban. Los recuerdos de los participantes en la operación de búsqueda no hacen sino añadir más capas de misterio. Yevgeny Maslenikov, uno de los líderes de la búsqueda, rememoraba más tarde cómo los cuerpos encontrados en primavera en el barranco yacían apretados unos contra otros, y uno de los fallecidos adoptaba la postura de alguien que se arrastraba. Estos detalles no constan en los protocolos oficiales, pero sí figuran en sus informes. En los mismos informes se menciona que uno de los fallecidos tenía una hoja de papel en blanco apretada en la mano, si bien este episodio tampoco fue incluido en el sumario. Finalmente, Mikhail Sharavin, uno de los primeros rescatistas en llegar a la tienda, aseguró en sus memorias no oficiales que la tienda parecía haber sido reinstalada después del suceso. Entre las pertenencias del grupo también se halló una cámara fotográfica que oficialmente no figuraba a nombre de ninguno de los excursionistas. El caso oficial se cerró, pero la verdadera investigación apenas comenzaba, y con cada nuevo detalle que no encontraba su lugar en los protocolos quedaba patente. Lo más aterrador no fue lo que sucedió en el paso de montaña, sino por qué la verdad al respecto jamás osó salir a la luz. Entre los objetos hallados tras la expedición, se descubrió un carrete fotográfico revelado. Una única instantánea que más tarde pasaría a la historia del caso como el fotograma número 33, mostraba tan solo un caótico entrelazado de trazas luminosas y brillantes sobre un fondo oscuro. El abanico de conjeturas sobre su origen se extendía desde un simple error técnico durante la captura hasta un fenómeno óptico singular, si bien ninguna de las hipótesis logró ofrecer una explicación exhaustiva de esta anomalía. Todos estos detalles dispersos no son fruto de la imaginación.
Parte de ellos cuenta con confirmación documental oficial, mientras que otra se apoya en testimonios orales e informes escritos de los participantes en las operaciones de búsqueda. Cada una de estas peculiaridades, por sí sola, podría parecer insignificante o tener una interpretación racional. Sin embargo, reunidas, tejen un lienzo opresivo de lo inexplicable. Emerge una persistente sensación de que, tras las secas líneas de los protocolos, se esconde algo inmensurablemente mayor que una mera fatalidad. La investigación oficial sobre la tragedia se inició el 27 de febrero de 1959, inmediatamente después del hallazgo de los primeros cuerpos de las víctimas. La dirección fue encomendada al experimentado investigador de la Fiscalía de la región de Sverdlovsk, Lev Ivanov, quien, a pesar de su dilatada trayectoria, jamás se había enfrentado a un caso similar. Casi de inmediato, por orden expresa de Moscú, el caso fue puesto bajo un control especial, lo que denotaba su excepcional trascendencia. Ya en los primeros días, el paso de montaña recibió la visita de altos cargos de la Fiscalía Regional, representantes del Comité de Seguridad del Estado y efectivos militares. Todo el subsiguiente proceso de recopilación de pruebas e información fue meticulosamente documentado, aunque hasta nuestros días no han llegado ni de lejos todos los documentos. Los protocolos de las pericias forenses se redactaban con notables lagunas temporales y, en ocasiones, con fechas claramente alteradas. Un mismo acta podía aparecer en diferentes volúmenes del expediente con distintas numeraciones. En muchos documentos clave faltaban las firmas necesarias de los responsables. Parte de los testimonios de los testigos fue simplemente retirada del expediente con el tiempo, y fragmentos significativos del caso permanecieron clasificados hasta la década de 1990. Los radiogramas desde el lugar de la búsqueda, que según la normativa debían enviarse a diario, o bien están completamente ausentes o llevan la indicación de prohibición de su publicación. Décadas después, el propio Ivanov confesaría: no se le permitió llevar la investigación hasta su conclusión lógica según su propio criterio. Contó que en 1990 había publicado un artículo donde señalaba directamente una presión sin precedentes por parte de instancias superiores. Según sus palabras, tan pronto como se dedicó a verificar los testimonios de los testigos sobre el avistamiento de fenómenos luminosos insólitos en el cielo aquella fatídica noche, se le prohibió categóricamente continuar trabajando en esa dirección. Ivanov suponía que la verdadera causa de la tragedia podría estar relacionada con pruebas de tecnología militar o con procesos atmosféricos anómalos, pero no le permitieron corroborar esas versiones. Oficialmente, el caso se cerró el 28 de mayo de 1959. La formulación final de la investigación sorprendía por su vaguedad. La causa de la muerte de los turistas fue una fuerza espontánea que las personas no pudieron superar. Ni una sola palabra sobre la naturaleza específica de esa fuerza, ni la más mínima insinuación de culpa o error por parte de alguien. A juzgar por los documentos internos, la investigación fue deliberadamente y en un corto plazo conducida hacia esta conclusión impersonal, renunciando a un análisis más profundo. Ninguno de los expertos involucrados fue convocado para una segunda declaración. Las segundas inspecciones de los cuerpos, que podrían haber arrojado luz sobre la naturaleza de las lesiones, nunca se llevaron a cabo. Inmediatamente después del cierre del caso, la zona del paso de montaña fue extraoficialmente clausurada durante mucho tiempo para turistas y alpinistas. Cuando en la década de 1990 parte de los materiales fue finalmente desclasificada, los investigadores se toparon con pruebas irrefutables de que el caso había sido objeto de una seria edición.
En las carpetas se descubrieron páginas arrancadas, numeración alterada y una ilógica clasificación de documentos. Todo ello indicaba que alguien había modificado intencionadamente el contenido original de los materiales de la investigación, quizás por razones ideológicas o para ocultar un secreto de Estado. Fue este vacío de explicaciones oficiales lo que dio origen a multitud de teorías alternativas. Algunas de ellas tenían un carácter abiertamente fantástico, pero otras se basaban en hechos bastante reales, aunque incompletos. La hipótesis más plausible y persistente ha sido la de pruebas secretas de armamento nuevo. Varios sorprendentes paralelismos apuntan a ello. En primer lugar, en febrero de 1959, se registraron efectivamente vuelos de misiles balísticos R-12 sobre la región del Ural del Norte. En segundo lugar, en el mismo período, los residentes locales informaron en repetidas ocasiones haber observado destellos brillantes y bolas de fuego que se movían rápidamente en el cielo. Los documentos que estuvieron disponibles después de los años 90 contienen información sobre pruebas en esta región de minas paracaídas especiales, municiones que crean una potentísima onda de choque sin formar un cráter en el suelo. Una onda de este tipo es capaz de causar precisamente las gravísimas lesiones internas sin heridas externas que se registraron en Lyudmila Dubinina y Semyon Solotaryov. Otra versión popular apunta al infrasonido, un fenómeno natural en el que las corrientes de aire, al interactuar con la topografía del terreno, generan vibraciones sonoras de baja frecuencia. Estas ondas no son audibles para el oído humano, pero son capaces de provocar ataques de pánico irracional, desorientación y terror. Según esta hipótesis, la combinación única de vientos fuertes y la configuración de la montaña Holat-Siahl pudo haber creado una resonancia infrasónica que obligó a los turistas a huir de la tienda en un estado de locura. Sin embargo, esta teoría no explica ni la naturaleza de las terribles lesiones ni por qué los cuerpos tardaron tanto en ser encontrados. La tercera versión sugiere la presencia de testigos ocultos. Según esta, el grupo pudo haberse topado accidentalmente con algún objeto secreto o con personas cuya presencia en la zona debía permanecer en secreto, por ejemplo, un grupo especial de militares o de personal de pruebas de equipos experimentales. Esta suposición explica bien la posterior interferencia en el curso de la investigación, la desaparición de documentos y la atmósfera general de secretismo. Pero, como en otros casos, aquí no hay pruebas directas, solo una cadena de indicios indirectos. Hechos, conjeturas y mentiras oficiales se entrelazaron en un nudo tan apretado que se hizo imposible discernir dónde termina la tragedia y dónde comienza un espectáculo cuidadosamente orquestado. Existen otras hipótesis que señalan un fallo en el propio sistema de investigación. Según una de ellas, los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos mucho antes de la fecha oficial, pero fueron temporalmente retirados del lugar de la tragedia para realizar un examen encubierto o una verificación interna. Tal suposición, aunque no prueba el hecho de un asesinato, explica de manera convincente las numerosas inconsistencias en las fechas, la confusión en los protocolos y la extraña, casi escenificada, posición de algunos cuerpos. Sugiere que la investigación oficial ocultó no tanto la causa de la muerte como las verdaderas circunstancias y sus propias acciones después del descubrimiento. Es crucial comprender que ninguna de estas versiones ha obtenido un estatus oficial. Sin embargo, cada una de ellas no es fruto de meras especulaciones, sino el resultado de dolorosos intentos por encontrar lógica en hechos reales y documentados. Y cuando la conclusión oficial, fuerza insuperable, no ofrece absolutamente ninguna respuesta, precisamente estas hipótesis se convierten en la única herramienta para buscar la verdad. Hoy,
Más de 60 años después, el interés por la tragedia en el paso de montaña no solo no se ha apagado, sino que ha cobrado nueva fuerza. La razón de este fenómeno es sencilla. A pesar del colosal volumen de información acumulada, el caso sigue careciendo de una lógica interna fundamental. La desclasificación de muchos documentos en la década de los 2000 no aportó claridad, sino que por el contrario generó aún más interrogantes. Esto provocó una nueva oleada de investigaciones, ya no iniciadas por el Estado, sino por particulares, periodistas y entusiastas independientes que organizaron decenas de expediciones al paso de montaña. Durante estas expediciones se estudiaron minuciosamente los archivos meteorológicos, la topografía de la ladera, las propiedades físicas del manto de nieve y el estado de la tienda encontrada. Uno de los descubrimientos clave fue el siguiente. La inclinación de la montaña en el lugar del campamento era demasiado suave para el descenso de una avalancha clásica y potente. De hecho, una pequeña capa de nieve podría haberse deslizado, pero su masa habría sido absolutamente insuficiente para causar lesiones tan monstruosas. Esta conclusión contradice directamente la última versión oficial del Comité de Investigación, anunciada en el año 2020. Según esta conclusión, la causa de la muerte fue la llamada placa de nieve, un desprendimiento localizado de una capa de nieve pequeña pero densa. Esta teoría intenta explicar la huida de pánico de la tienda, sin embargo, fracasa por completo al analizar la naturaleza de las lesiones. Ninguno de los turistas sufrió daños típicos de las víctimas de avalanchas: asfixia por sofocación, múltiples fracturas de extremidades o rupturas pulmonares. Es más, la propia tienda no fue ni enterrada bajo la nieve ni destrozada, lo que indica un impacto extremadamente selectivo y parcial. Una minuciosa reconstrucción de la ruta a partir de los diarios y fotografías mostró que el grupo seguía estrictamente el horario aprobado, sin desviarse del camino planeado. Esto descarta por completo la versión de que los turistas, por desconocimiento, pudieran haberse adentrado en alguna zona cerrada o prohibida. Seguían la ruta oficial, sin sospechar que sería la última para ellos. Incluso hoy, en la era de la transparencia, las secciones clave del caso, relativas a las comunicaciones por radio, las directivas internas y los movimientos militares en la zona, o bien siguen clasificadas, o bien se han perdido irremediablemente. Los investigadores, al comparar copias de los protocolos de diferentes años, han descubierto discrepancias sustanciales en los textos que no pueden ser meros errores tipográficos. E incluso las herramientas digitales modernas, que modelan el comportamiento del grupo teniendo en cuenta todos los datos conocidos sobre el viento, la nieve y la temperatura, han llegado a un callejón sin salida. La simulación mostró que, ante cualquier amenaza externa, el grupo, tras abandonar la tienda, con alta probabilidad habría regresado a ella una vez que el peligro hubiera pasado. Pero se fueron para siempre, detenidos por algo que todavía somos incapaces de comprender. La historia del paso Dyatlov es un enigma congelado en la tierra de los Urales. Pero la mente humana se enfrenta a lo inexplicable no solo en tierra firme. Trasladémonos a otro elemento, al reino de los vientos salados y las olas infinitas, donde desde hace varios siglos vaga otro espectro, un barco al que no le corresponde estar entre los vivos. Se le conoce como el holandés errante, y cuanto más se habla de él, más difícil resulta distinguir en esta leyenda la fantasía del horror vivido. La tradición del holandés errante se remonta al folclore marino del siglo XVII, una época dorada y a la vez brutal, cuando las naciones europeas libraban una lucha implacable por las rutas comerciales, trazando caminos hacia la India y África y perdiendo barcos a diario en tormentas despiadadas. El nombre en sí se registra por primera vez en fuentes anglófonas en la década de 1790,
pero por su contenido e imágenes, la historia es mucho más antigua. Se refiere a los marinos holandeses, algunos de los navegantes más hábiles y al mismo tiempo más supersticiosos de su época. En el siglo XVII, Holanda fue la señora de los mares, poseyendo una poderosa flota y llevando a cabo un comercio mundial sumamente activo. Los investigadores creen que fue a través de los marineros holandeses que esta imagen se abrió paso en la tradición inglesa y de ahí se extendió por todo el mundo. Las primeras historias sobre el barco fantasma que aparece de la nada, navega contra viento y marea y se desvanece en la niebla, fueron registradas de boca de los marineros que rodeaban el Cabo de Buena Esperanza, uno de los tramos más traicioneros de la ruta entre Europa y Asia. Este cabo ha sido considerado desde tiempos inmemoriales la frontera de los dos océanos, y fue allí donde más a menudo se avistaba el navío maldito. A juzgar por los cuadernos de bitácora y las anotaciones, para los marineros de aquellos tiempos no era una invención. Su aparición se consideraba un presagio inequívoco de desgracia. Un encuentro con el holandés errante anunciaba una tormenta ineludible, una avería del barco, una epidemia o la muerte en la tripulación. No atacaba, solo pasaba en silencio, con sus velas hinchadas por un viento que no existía en la realidad. Así nacía una historia en la que la maldición de un solo hombre se convirtió en un terror eterno para todos quienes surcan los mares, invitando a reflexionar sobre qué era más temible, la ira divina o la voz popular que transformó una tragedia en un mito inmortal. Algunos sostienen que el capitán fue maldecido por un asesinato que cometió, otros que la causa fue un juramento blasfemo desafiando a los elementos. Sin embargo, en los relatos orales más antiguos, el nombre del capitán no figura en absoluto. Aparecería mucho más tarde, cuando la leyenda marinera empezaría a adquirir los contornos de un relato literario completo. La versión más conocida y canónica de la leyenda se consolidó finalmente hacia el siglo XVIII. En el centro de esta sombría narración se encuentra un capitán holandés llamado Van der Decken, quien conducía su buque mercante desde las lejanas Indias Orientales de regreso a Europa. Al acercarse al Cabo de Buena Esperanza, el barco se vio envuelto en una tempestad brutal. El viento desgarraba sin piedad las velas y quebraba los mástiles, mientras olas gigantescas barrían la cubierta. La tripulación, aterrorizada, imploró al capitán que diera la vuelta, pero él, poseído por la soberbia, se negó rotundamente. La leyenda cuenta que en ese momento fatídico gritó furioso al cielo rugiente: «Doblaré este cabo, aunque tenga que navegar hasta el juicio final». Esta frase se convirtió en su condena eterna. El mar no perdona tal arrogancia. La tormenta nunca amainó, y el barco desapareció sin dejar rastro en el abismo. Desde entonces, parece haber quedado atrapado entre mundos, condenado a surcar el océano eternamente sin poder tocar tierra jamás. Junto con el capitán, la maldición de la travesía perpetua recae también sobre toda su tripulación. Según el mito, a veces el holandés errante intenta contactar con el mundo de los vivos, entregando misivas. Los marineros cuentan cómo desde su bordo bajan un bote con un cadáver en los remos. Quienes osan tomar un mensaje de las manos del espectro perecen poco después. Más a menudo, simplemente se le ve a lo lejos. Un antiguo navío con velas podridas, envuelto a veces en un resplandor siniestro y casi siempre en vísperas de una tormenta u otra calamidad. Los orígenes exactos de esta historia siguen siendo un misterio. Algunos investigadores sugieren que el prototipo de Van der Decken pudo haber sido un capitán real, fallecido en el Cabo en el siglo XVII. Sin embargo, su nombre no figura en los documentos históricos. En otras variantes de la leyenda, el capitán no aparece como holandés, sino como escocés, inglés
o incluso español. Pero el sobrenombre de holandés fue el que finalmente se arraigó, quizás porque en aquella época los navegantes de los Países Bajos eran famosos por su increíble tenacidad y una audacia que, en ocasiones, lindaba con la pura locura. Si dejamos a un lado la mitología para adentrarnos en las crónicas históricas, se puede descubrir que las menciones al holandés errante no solo aparecieron en las leyendas al calor de las hogueras portuarias, sino también en los diarios de a bordo oficiales. El testimonio escrito más antiguo conocido data del año 1796. En ese entonces, marineros británicos, cruzando el Atlántico Sur, hicieron una anotación en el diario de a bordo sobre haber observado en la bruma nocturna un barco que navegaba directamente contra el viento. Desapareció tan repentinamente como apareció, sin emitir sonido alguno. Nadie pudo explicar lo que habían visto. El caso más célebre ocurrió en el año 1881, cuando el holandés errante fue supuestamente avistado por oficiales de la Armada Británica, entre quienes se encontraba el futuro rey Jorge V, en aquel entonces un joven príncipe. Según el informe oficial, al amanecer, uno de los marineros divisó el barco fantasma bañado en una luz carmesí, y poco después falleció trágicamente a causa de un accidente. El registro de este incidente se conservó en el diario de a bordo del barco Bacante. ¿Qué fue exactamente lo que vieron ese día? Sigue siendo un misterio. En total, se registran más de una decena de informes similares. Todos ellos llegaban desde el sur, desde el Cabo de Buena Esperanza, de las aguas del Atlántico Sur o de la costa de Australia. El carácter de las descripciones era asombrosamente similar. Un velero antiguo, un brillo extraño, movimiento contra las leyes de la física y la inquebrantable sensación de angustia que envolvía a los testigos. Los científicos intentaron en repetidas ocasiones encontrar una explicación racional a este fenómeno. La versión más extendida es la de un complejo espejismo óptico, conocido como Fata Morgana. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, las capas de aire sobre el agua pueden actuar como una lente gigantesca, creando un reflejo distorsionado y multiplicado de objetos que se encuentran mucho más allá del horizonte. Tal efecto es, en verdad, capaz de generar la ilusión de una embarcación flotante o semitransparente. Otra hipótesis científica se refiere a la refracción atmosférica, cuando la luz se desvía de manera particular en la frontera entre el aire cálido y el frío, creando la imagen de un barco suspendido directamente en el cielo. Sin embargo, tanto los espejismos como la refracción son fenómenos sumamente raros. Es poco probable que surgieran con tal regularidad precisamente en la zona del Cabo. Además, no todos los relatos sobre encuentros con el fantasma se hicieron de noche o en la niebla. Algunos oficiales afirmaron haberlo observado con tiempo claro, de día, con excelente visibilidad. ¿Qué fue aquello? ¿Un fenómeno físico único, una alucinación masiva o algo distinto? Lo desconocemos. Pero los historiadores enfatizan, los marineros de aquella época eran personas extraordinariamente observadoras. Sabían leer las señales del cielo y del viento y llevaban registros meticulosos. Por supuesto, las supersticiones marinas eran muy arraigadas, pero esto no significa que cada mención al holandés errante fuera solo fruto de una imaginación desbocada. El mero hecho de que esta imagen resultara tan perdurable y universal nos invita a reflexionar. ¿Y si en la base de la leyenda hay algo más que un simple temor al poder del océano? Surge una pregunta lógica. ¿Cómo pudo la creencia en el barco fantasma mantenerse entre los marineros, incluso después de que la ciencia ofreciera explicaciones racionales a tales visiones? ¿Por qué estas historias continuaron multiplicándose y el horror primigenio no disminuyó,
transmitiéndose de generación en generación. Una parte de los investigadores se inclina a pensar que la leyenda era una especie de mecanismo psicológico colectivo que permitía lidiar con una incertidumbre total. Las vastas extensiones marinas en los siglos XVII y XVIII representaban una zona de riesgo permanente, donde las cartas de navegación eran más obras de arte que guías precisas. El clima cambiaba con una imprevisibilidad fatal, y las esperanzas de salvación en caso de naufragio eran prácticamente nulas. Cualquier salida al mar podía fácilmente convertirse en un viaje sin retorno. En tales circunstancias, las supersticiones cumplían una función crucial. No solo ayudaban a mantener una disciplina férrea a bordo, sino que también daban forma comprensible a lo que, de otro modo, parecería un caos sin sentido y hostil. El encuentro con el barco espectral dejaba de ser una simple alucinación o un engaño óptico. Se convertía en un presagio. Y si hay una señal, significa que se puede preparar uno para la tormenta que se avecina. Existe otra interpretación, según la cual el holandés errante es un potente símbolo de la culpa ineludible. Es la historia de un barco eternamente privado del derecho a regresar a puerto, de un capitán que quebrantó un juramento sagrado y de una tripulación que nunca encontró el reposo eterno. Imágenes similares surgieron mucho más allá de las tradiciones marítimas europeas. En el folclore japonés existen leyendas sobre botes fantasma con almas de muertos que se deslizan silenciosamente desde la bruma. Las sagas noruegas narran sobre barcos invisibles que, sin capitán ni tripulación, son arrastrados por la voluntad del viento. En la mitología china, las almas de los marineros ahogados buscan un guía hacia el más allá. Todas estas leyendas comparten una profunda inquietud, relacionada con la imposibilidad de dar sepultura al cuerpo del difunto y realizar los rituales apropiados. Algunos filósofos ven en esta imagen un arquetipo universal, el eterno vagabundo que ha perdido su camino, pero no ha abandonado su meta. Parece no ser consciente de su propia perdición y continúa su ruta por inercia, lo que lo convierte en una figura no tanto siniestra como trágica. No porta malicia ni representa una amenaza directa, simplemente está atrapado entre mundos. De esta manera, detrás de la popular leyenda marinera se esconde algo mucho más profundo que el miedo a la tormenta. Es una parábola sobre lo fácil que el ser humano puede desviarse de su camino y sobre la huella indeleble que esto deja en la memoria colectiva. Con el tiempo, el holandés errante trascendió el folclore marino para convertirse en patrimonio de la alta cultura. Entró con fuerza en la literatura, el teatro y la música, transformándose en un símbolo intuitivamente comprensible incluso para quienes jamás han visto el mar. En el siglo XIX, esta historia recibió un nuevo aliento gracias al arte, y fue entonces cuando su imagen se consolidó definitivamente en la conciencia europea. Uno de los primeros en llevar el barco fantasma a los grandes escenarios fue el eminente compositor alemán Richard Wagner. Su ópera El holandés errante, creada en el año 1843, presentó al público un héroe completamente nuevo. No un demonio marino siniestro, sino un hombre sufriente, condenado a errar sin fin y buscando desesperadamente la salvación en el amor. Ya no era una leyenda aterradora, sino un punzante drama romántico. El grandioso éxito de la ópera hizo que la imagen del holandés adquiriera una naturaleza dual. Por un lado, seguía siendo parte de las tradiciones marinas, y por otro, se convirtió en la personificación de la trágica soledad. Después de Wagner, este tema encontró eco en la literatura. En el siglo XIX, recurrieron a él maestros de la palabra como Heinrich Heine, Walter Scott y Washington Irving.
En sus interpretaciones, el barco podía aparecer durante una tormenta, emitir señales de socorro, buscar ayuda o intentar liberarse de su maldición. Sin embargo, la esencia permanecía inalterable. No tiene potestad para detenerse y navega no por su propia voluntad, sino por designio del destino. A principios del siglo XX, el holandés errante ya se había convertido en un código cultural estable, familiar no solo para marineros y amantes de la literatura, sino también para artistas, poetas y cineastas. En los siglos XX y XXI aparecen películas, animaciones, cómics y videojuegos, desde serias interpretaciones filosóficas hasta parodias descaradas. Pero en todas partes conserva su característica principal. Es algo que existe en nuestro mundo, pero no le pertenece. Por ejemplo, en la saga cinematográfica sobre los piratas del Caribe, el holandés errante se presenta como un sombrío barco de la muerte que transporta las almas de los ahogados en el mar. En otras versiones, puede ser un laboratorio secreto, una base alienígena o incluso una metáfora de una profunda crisis existencial. Pero en cualquiera de estas formas, el barco permanece absolutamente aislado. Está en un viaje eterno, pero a la vez fuera del flujo del tiempo, y es precisamente esta característica lo que lo hace universal y comprensible para cualquier audiencia. La razón de tal asombrosa adaptabilidad de la leyenda radica en que aborda un miedo común a todos los seres humanos: el temor a quedar atrapado en un estado intermedio, entre la vida y la muerte, entre el hogar y el camino infinito, entre el principio y el final de la travesía. Nunca sabremos qué fue exactamente lo que vieron los marineros holandeses cerca del Cabo de Buena Esperanza, pero podemos decir con certeza lo que sintieron. Y fue precisamente esa sensación, soledad ilimitada, futilidad del movimiento e imposibilidad de regresar, lo que hizo inmortal al holandés errante. Pero si la historia del holandés errante es un mito sobre un barco que no puede atracar, el siguiente enigma narra sobre una embarcación de la que misteriosamente desaparecieron todas las personas. El barco en sí permaneció a flote, vacío y en perfecto estado, como si esperara pacientemente el regreso de su tripulación. Fue construido en el año 1861 en Nueva Escocia y fue bautizado como Amazon. Desde el principio lo persiguieron las desgracias. El primer capitán falleció pocos días después de zarpar, y en el primer viaje el barco sufrió graves perforaciones. En los años siguientes, el Amazon cambió de varios propietarios, encalló en repetidas ocasiones y colisionó con otras naves, hasta que en el año 1867 fue vendido a una compañía estadounidense. El nuevo propietario reconstruyó completamente la embarcación y le dio un nuevo nombre: Mary Celeste. Se trataba de un bergantín de 2 mástiles de aproximadamente 31 metros de eslora, diseñado para transportar mercancías en rutas transatlánticas. Bajo bandera estadounidense, realizó varios viajes exitosos, pero su reputación seguía siendo dudosa. Los marineros notaban que el barco se comportaba de manera extremadamente inestable en el agua, aunque desde el punto de vista técnico estaba en perfectas condiciones. Entre los marineros supersticiosos se extendió el rumor de que el Mary Celeste traía mala suerte. Para el capitán Benjamin Briggs, esta era una oportunidad de empezar un nuevo capítulo, y no sospechaba que a él le tocaría escribir la última y aún no resuelta página en la historia del Mary Celeste. Benjamin Briggs, cuya reputación como avezado marinero era intachable en los círculos portuarios de Boston y Nueva York, aceptó en 1872 la oferta de capitanear este buque.
El navío estaba espléndidamente equipado, con un cargamento recién embarcado, y, en aquel instante, nada parecía presagiar la tragedia. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó de los muelles de Staten Island, Nueva York, y puso rumbo a Génova. En sus bodegas albergaba una valiosa carga, cerca de 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado, destinado a usos industriales. Al frente de la expedición se encontraba el propio Briggs, un experimentado marinero cuyo prestigio era incuestionable. Con él emprendieron esta travesía sus seres más queridos, su esposa Sara y su hija Sofía, de apenas 2 años. El capitán había seleccionado personalmente a la tripulación compuesta por 7 hombres, depositando su confianza solo en aquellos marineros con los que ya había navegado en repetidas ocasiones. El día de la partida, el tiempo era apacible y el océano estaba en calma. El buque abandonó el puerto en perfecto estado técnico, completamente abastecido de víveres, agua potable y todo lo indispensable para una larga travesía transatlántica. Durante varias semanas, el Mary Celeste avanzó con paso firme hacia el este, surcando el Atlántico. Sin embargo, jamás llegó a su puerto de destino. El 4 de diciembre, casi un mes después de iniciar la navegación, el navío fue avistado a la deriva en el océano, sin una sola alma a bordo, en las proximidades de las Islas Azores. Navegaba con algunas velas parcialmente izadas, sin daños catastróficos aparentes, pero ni un alma se veía sobre su cubierta. Aquel día, el 4 de diciembre de 1872, la brigantina Dei Gratia trazaba su ruta a través del Atlántico. Hacia el mediodía, el marinero de guardia informó de un buque que avanzaba con una trayectoria muy errática e inestable. El capitán David Morehouse ordenó acercarse. Cuando se aproximaron lo suficiente como para leer el nombre en la popa, Morehouse quedó atónito. Era el Mary Celeste. Su asombro fue mayúsculo, pues conocía personalmente al capitán Benjamin Briggs. Habían conversado en Nueva York poco antes de la partida y, según todos los cálculos, el Mary Celeste debería haber estado ya muy por delante. Sin embargo, el buque no respondía a las señales. De su costado no se izaron banderas de señales, ni se emitieron destellos luminosos. Nada que indicara la presencia de una tripulación. El panorama resultaba sumamente inquietante, especialmente al considerar que algunas de sus velas estaban izadas. Tras varios intentos infructuosos de establecer contacto, el capitán Morehouse envió a bordo una partida de abordaje. Apenas pisaron la cubierta, los marineros comprendieron la espantosa verdad. El buque estaba completamente desierto. Ni rastro del capitán, de su familia, ni de un solo tripulante. Aún así, el propio barco no daba la impresión de haber sufrido un naufragio. En la bodega se había acumulado cerca de 1 metro de agua de mar, algo que, para un antiguo navío de madera, se consideraba una norma perfectamente aceptable. Las velas estaban parcialmente dañadas, una de las bordas estaba arrancada, y las escotillas se hallaban entreabiertas, pero las bombas de achique funcionaban correctamente. El cuaderno de bitácora, hallado en el camarote del capitán, se interrumpía en la anotación del 25 de noviembre. Las últimas líneas estaban escritas con letra firme y sin el menor atisbo de preocupación, informando que el buque pasaba junto a la isla de Santa María. Todas las pertenencias personales de la tripulación, ropa, equipaje, incluso herramientas de trabajo y provisiones, permanecían en su lugar. Las reservas de comida y agua habrían bastado para, al menos, 1 mes más de navegación. Sin embargo, a bordo faltaban los instrumentos de navegación más cruciales: el cronómetro, el sextante y las tablas de navegación. Junto a ellos, también había desaparecido el único bote salvavidas. Estos objetos,
vitales para la orientación en alta mar, casi con seguridad fueron llevados consigo durante la evacuación. No se encontraron indicios de lucha, pánico o de las consecuencias de una fuerte tormenta. Todo parecía indicar que la tripulación había abandonado el buque de forma voluntaria y organizada, pero por una razón completamente incomprensible, sin dejar ni una sola nota. El estado del barco era tan bueno que el capitán Morehouse decidió tomarlo a remolque y trasladarlo a Gibraltar para una investigación oficial. Cuando el Mary Celeste arribó a Gibraltar el 12 de diciembre de 1872, se inició una investigación bajo la dirección de un representante del almirantazgo, el abogado Frederick Solly Flood. Una minuciosa inspección confirmó que el buque era perfectamente apto para la navegación. De los 1.701 barriles de alcohol, 9 estaban vacíos, pero sin el menor signo de manipulación externa. A bordo permanecían todas las pertenencias personales, incluyendo ropa y documentos. Las provisiones y el agua dulce eran abundantes. No se encontraron rastros de lucha o daños graves que pudieran haber provocado la evacuación. Sin embargo, la ausencia de los instrumentos de navegación, del cuaderno de bitácora y del bote salvavidas indicaba que la tripulación había abandonado el barco de forma intencionada. Durante la investigación se barajaron diversas teorías: un ataque pirata, un motín a bordo o incluso un fraude al seguro. La tripulación del Dei Gratia fue sometida a agotadores interrogatorios. Al mismo tiempo, en los periódicos y la correspondencia privada, proliferaban hipótesis mucho más audaces: envenenamiento por vapores tóxicos de alcohol, un pánico colectivo repentino, el ataque de una criatura marina o un encuentro con un fenómeno natural inexplicable. No obstante, estas conjeturas carecían de fundamentos fácticos y no fueron incluidas en los documentos oficiales del caso. Finalmente, la comisión llegó a una formulación seca y evasiva. El buque fue abandonado por su tripulación por una razón desconocida, no relacionada con la violencia o un naufragio. Así concluyó la investigación oficial, dejando sin respuesta la pregunta fundamental: ¿qué pudo ser tan espantoso, más que permanecer a bordo de un barco en buen estado, como para que 10 personas prefirieran una frágil balsa en medio del océano inmenso? Los procesos judiciales del caso Mary Celeste se desarrollaron en la Corte del Almirantazgo de Gibraltar en diciembre de 1872 y se extendieron hasta febrero del año siguiente. Al frente de la comisión estaba el ya mencionado Frederick Solly Flood, quien ocupaba el cargo de abogado de la corona. El foco se centró en 2 cuestiones fundamentales: la legitimidad de las reclamaciones de la tripulación del Dei Gratia por una recompensa de salvamento y el establecimiento de las circunstancias reales en las que desapareció la tripulación del Mary Celeste. Los testimonios del capitán David Morehouse y sus hombres fueron considerados absolutamente coherentes y libres de contradicciones. A pesar de ello, Solly Flood no ocultó su profunda sospecha, contemplando la posibilidad de una conspiración criminal, aunque nunca se hallaron pruebas al respecto. Durante las audiencias se presentaron datos exhaustivos sobre el estado técnico del barco abandonado, la naturaleza de su carga, los registros de navegación y el orden general a bordo. La inspección del buque solo confirmó que no había sido atacado y que todas sus pertenencias permanecían intactas. Ante la ausencia de pruebas convincentes de intención delictiva, el tribunal consideró legítimas las solicitudes de recompensa, pero su monto fue reducido al mínimo. En lugar de una parte significativa del valor del cargamento salvado, la tripulación del Dei Gratia recibió solo alrededor de una sexta parte de la suma posible, 3.000 libras esterlinas en lugar de 15.000.
La decisión judicial enfatizó que las acciones de los marineros merecían compensación, pero no se descartó la posibilidad de que la tripulación del Mary Celeste hubiera abandonado el barco por error o debido a una evaluación incorrecta de la situación. La desaparición del capitán Briggs, su familia y la tripulación fue oficialmente registrada en los protocolos como inexplicable. Con esto, la historia jurídica del caso concluyó, dando paso a la leyenda. Sin embargo, existen misterios aún más profundos y aterradores. Esta vez, la desaparición no ocurrió en alta mar, sino en tierra. Y no fue una expedición o un destacamento aislado, sino una colonia entera. Personas con sus familias, herramientas de trabajo y esperanzas de una nueva vida. Construyeron casas, cultivaron la tierra e incluso eligieron a su gobernador. Y luego se desvanecieron. Todos y cada uno. No quedaron cuerpos, ni tumbas, ni notas de despedida. Solo una única palabra grabada en un poste: Roanoke. A finales del siglo XVI, Europa vivía la era de los grandes descubrimientos geográficos. Inglaterra, observando con envidia los éxitos coloniales de España y Portugal, anhelaba establecerse en el Nuevo Mundo. En 1584, Sir Walter Raleigh recibió de la reina Isabel I una patente para fundar una colonia en América del Norte. Las primeras expediciones tuvieron un carácter exploratorio y desembarcaron en la costa de la actual Carolina del Norte, en la isla de Roanoke. El asentamiento permanente se estableció más tarde, en el verano de 1587. Esta expedición fue liderada por John White, un experimentado cartógrafo y viajero. Con él, más de 100 personas se aventuraron en tierras desconocidas, hombres, mujeres y niños. Entre ellos estaban su hija Eleanor y su esposo Ananias Dare. Fue aquí, en suelo americano, donde nació su hija Virginia Dare, la primera niña de ascendencia inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Los colonos dieron a su asentamiento el nombre oficial inglés de City of Raleigh, pero en la historia ha permanecido conocido como Roanoke, por el nombre de la isla. Al principio, la vida transcurría con normalidad. La gente construía viviendas y creaba huertos. Dependían por completo del apoyo de la metrópoli, pero casi de inmediato se enfrentaron a la escasez de recursos, la creciente tensión en las relaciones con las tribus indígenas y una incertidumbre general sobre el futuro. Fue en estas circunstancias que el gobernador White tomó la trascendental decisión de regresar a Inglaterra para asegurar provisiones, armas para la colonia y obtener nuevas instrucciones de la corona. El plan parecía sencillo. Debía volver con suministros para la primavera del año siguiente. Pero la alta política se interpuso en su camino. Inglaterra se preparaba en ese momento para una guerra inminente. La amenaza de invasión por parte de España se había transformado rápidamente en una movilización total de toda la flota inglesa. En el verano de 1588 comenzó la famosa expedición de la Armada Invencible. Todas las naves aptas para batallas navales, mercantes, de carga e incluso privadas, fueron requisadas para las necesidades de defensa. John White intentó desesperadamente abandonar el país, pero sus barcos o no recibían permiso para zarpar o eran redirigidos a otras misiones. Solo después de casi 3 años, en 1590, finalmente logró organizar una expedición de regreso a las costas de Roanoke. Este retraso resultó fatal. El mismo regreso se convirtió en una prueba extenuante. Parte de la tripulación se amotinó, sus barcos cayeron en 2 ocasiones en tormentas feroces y solo a finales de mes un pequeño grupo, incluyendo al propio White, pudo desembarcar en la isla.
Lo que se presentó ante sus ojos desafiaba toda explicación racional. El asentamiento estaba completamente desolado. Las casas cuidadosamente construidas no habían sido quemadas, sino desmanteladas. Esto no se parecía a las huellas de una batalla o un ataque repentino. Más bien, era la evidencia de una partida organizada. Pero, ¿a dónde? Y sobre todo, ¿por qué? De esto callaban tanto las calles vacías como el silencioso bosque circundante. El asentamiento lo recibió con un silencio sepulcral. No había rastros de batalla, ni olor a quemado, ni signos de pánico, propios de un ataque súbito. Todo parecía como si la gente hubiera abandonado el lugar por voluntad propia, pero su partida se había organizado con una metódica aterradora. Incluso las tumbas, dejadas por la expedición de John White en su parcela, estaban desenterradas, posiblemente por animales salvajes. En el horizonte no se divisaba ni un solo barco, no se oía el sonido de voces, y ni siquiera quedaban huellas de barcas en la arena de la orilla. El único testigo mudo de lo sucedido era una talla dejada en los troncos de los árboles. En uno de los árboles, alguien había grabado claramente la palabra Croatoan. En otro, solo se veía un fragmento, Cro. No había nada más, ni mapas escondidos, ni notas de despedida en diarios, ni ningún otro mensaje. Pero lo más importante, lo que sorprendió a White, fue la ausencia de cruces. Los colonos habían acordado firmemente que, en caso de peligro o ataque, dejarían este símbolo como señal de alarma. La ausencia de este símbolo infundía una extraña esperanza. White supuso que los colonos podrían haberse trasladado de forma organizada a la isla vecina de Hatteras, a la que las tribus indígenas locales llamaban precisamente Croatoan. Sin embargo, el intento de verificar esta suposición resultó un fracaso rotundo. Una tormenta repentina obligó al barco a levar anclas apresuradamente y alejarse de las peligrosas costas. Los recursos de la expedición se agotaban, el invierno se acercaba y no se preveía la posibilidad de regresar en un futuro cercano. Este momento marcó el final de la tragedia personal de John White, quien nunca más volvió a ver a su hija, ni a su nieta, ni a ninguno de los 150 colonos. Al mismo tiempo, significó el nacimiento de uno de los misterios más famosos e inquietantes de la historia colonial del Imperio Británico. Para el propio White, la inscripción en el árbol no representaba una amenaza. Al contrario, la palabra Croatoan era el único hilo conductor que señalaba una posible dirección de búsqueda. El nombre de esta tribu era bien conocido por los colonos. Los indios Croatoan eran considerados un pueblo bastante pacífico, con el que los ingleses ya habían intentado establecer contacto. A diferencia de los hostiles secotanes, ellos aceptaban a los europeos sin agresión abierta. Por lo tanto, White interpretó esta inscripción no como un rastro accidental, sino como una indicación previamente acordada, señalando un refugio seguro. Y sin embargo, el mensaje era inquietantemente lacónico. ¿Qué significaba? ¿El nombre de la isla? ¿El nombre de un pueblo? ¿O algo completamente diferente? Ni fecha, ni ninguna aclaración. White no podía saber cuánto tiempo hacía que se había hecho esta talla, ni si quienes la dejaron seguían vivos. Derrotado por la adversidad, se vio obligado a regresar a Inglaterra, sin lograr alcanzar la isla vecina para confirmar o refutar su hipótesis. La tripulación de su barco, enfrentada a la escasez de provisiones y a la furia de los elementos, se negó a arriesgarse. Fue el último intento concreto por desentrañar el misterio. Más de 400 años transcurrieron, y la incógnita sobre el destino de los habitantes de Roanoke permanecía sin respuesta. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, los esfuerzos por desvelar este enigma fueron meramente esporádicos, pero en el siglo XX,
se iniciaron investigaciones científicas exhaustivas. Los historiadores centraron su atención en dos enclaves fundamentales: la propia isla de Roanoke, donde la colonia se desvaneció sin dejar rastro, y la isla Hatteras, el mismísimo Croatoan al que, según White, pudieron haberse trasladado los colonos. En la primera mitad del siglo XX, los arqueólogos iniciaron excavaciones de gran envergadura en ambas islas. En el emplazamiento del supuesto fuerte en Roanoke, se hallaron vestigios de estructuras defensivas, tablas carbonizadas y fragmentos de cerámica datados a finales del siglo XVI. Sin embargo, nada de lo encontrado indicaba una desaparición violenta o una tragedia. No había indicios de una batalla de gran escala, enterramientos masivos o devastación que pudieran explicar la súbita desaparición de una comunidad entera. Hallazgos mucho más intrigantes aguardaban a los investigadores al sur, en la isla Hatteras. En las décadas de 1990 y 2000, se descubrieron allí artefactos que, con alta probabilidad, pudieron haber pertenecido tanto a los propios colonos ingleses como a aquellos que establecieron un contacto estrecho con ellos. Entre los hallazgos figuraban un anillo de la época de la reina Isabel I, herramientas de hierro y cerámica de manufactura europea, encontrados a una profundidad que correspondía al periodo de finales del siglo XVI. Arqueólogos de la Fundación Primera Colonia postularon la hipótesis de que, al menos una parte del grupo, pudo haberse trasladado voluntariamente a la tribu Croatoan y con el tiempo ser acogida en su comunidad. Esto explicaba de forma elegante la ausencia de rastros de violencia. No hubo conflicto ni lucha, las personas simplemente se marcharon. Sin embargo, estos hallazgos arqueológicos son, por ahora, solo pruebas circunstanciales. Los artefactos podrían haber llegado a la isla por otras vías, a través del comercio, el intercambio o un naufragio. El consenso científico actual mantiene una postura cautelosa. Todavía no existen evidencias convincentes de que la colonia perdida de Roanoke encontrara su último refugio en Hatteras. No obstante, esta línea de investigación sigue siendo la más prometedora. El enigma de Roanoke ha dado origen a decenas de versiones, desde las más racionales hasta las francamente místicas. Ya en el siglo XVII, entre los colonos que exploraban las costas de Virginia y Carolina, circulaban persistentes rumores sobre tribus indígenas que habitaban en el interior del continente y que poseían ojos grises y piel clara. Estos relatos sentaron las bases de la teoría de que los colonos se asimilaron, disolviéndose entre la población indígena. Así nació la leyenda, donde artefactos reales se entrelazaban con tradiciones sobre indígenas de ojos claros. Pero ¿fue esta partida una fusión voluntaria con un nuevo mundo o un desesperado intento de supervivencia que derivó en una desaparición total e irrecuperable? La cruda realidad del nuevo mundo pudo haberse convertido en una carga insostenible para ellos. Interrupciones en el suministro de agua potable, la pérdida de cosechas por sequías o enfermedades, epidemias contra las que los colonos carecían de defensas. Cualquiera de estos factores pudo haber resultado fatal. Encontrándose en total aislamiento de Inglaterra, la colonia pudo no haber resistido la presión de un entorno hostil y haber decidido abandonar el fuerte por su cuenta en busca de un destino más propicio. Esta versión carece de confirmaciones directas, pero explica lógicamente por qué, tras la partida de las personas, no quedaron rastros de batallas ni señales de devastación. Como alternativa, se contempla la hipótesis de un ataque hostil, y las sospechas de los historiadores recayeron sobre la tribu Secotán, conocida por su aversión a los forasteros. Sin embargo, esta hipótesis se desvanece ante la total ausencia de pruebas arqueológicas.
En el lugar del asentamiento no se encontraron ni enterramientos masivos, ni armas rotas, ni el más mínimo indicio de muerte violenta, vestigios que inevitablemente habrían permanecido tras el exterminio de una comunidad completa. Además, las tradiciones orales de los propios pueblos indígenas, con quienes más tarde contactaron los misioneros ingleses, no contienen menciones de ninguna masacre. En el mejor de los casos, aludían vagamente a que los blancos pudieron haber convivido con ellos durante algún tiempo. Fue precisamente este vacío de conocimiento lo que generó un fértil terreno para especulaciones francamente fantásticas. En el imaginario colectivo, la historia de la colonia perdida se revistió de leyendas místicas sobre una antigua maldición. Surgieron relatos de sacrificios rituales, de barcos fantasma que arrastraron a los colonos a otros mundos, e incluso de desgarros en el flujo temporal que engulleron todo el asentamiento. Estos motivos hallaron amplia resonancia en la literatura, el cine y la cultura popular, transformando la tragedia histórica en un fascinante thriller. La postura más ponderada de los investigadores contemporáneos se inclina por un escenario de disolución progresiva de la comunidad. Lo más probable es que una parte de los colonos fuera efectivamente acogida por tribus vecinas, quizás por los mismos Croatoan en la isla Hatteras o por otros grupos en el interior del continente, donde con el tiempo se asimilaron por completo. El resto, es probable, tuvo un final mucho más trágico. Pudieron haber sucumbido al hambre y las enfermedades, o bien intentar un desesperado regreso a Inglaterra en embarcaciones rudimentarias y desaparecer en las profundidades del océano. Sin embargo, ante la total carencia de pruebas directas, restos humanos, escritos postreros o artefactos concluyentes, ninguna de las versiones puede alzarse como la verdad definitiva. En última instancia, el destino de la colonia de Roanoke no es una mera incógnita histórica. Es un sobrecogedor recordatorio de cuán frágil es la historia humana y lo sencillo que resulta borrarla, dejando tras de sí solo el silencio y una pregunta perenne e irresoluta.